Razones y proporciones. Son temas que están ligados entre sí como los números fraccionarios y los porcentajes. Esquemáticamente, si fuera matemática pura, podríamos decir que es el mismo tema. Pero como esto se aplica en distintas ciencias y distintos cálculos, tiene sus características propias para cada cálculo que realizamos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con esta breve exposición. Bueno, el concepto de número fraccionario es un concepto donde se fracciona un total en partes. Por ejemplo, si de una pizza yo la divido en 4, esa porción es 1 sobre 4. Si la misma pizza la divido en 2, esa porción es lo que llamamos la mitad, 1 sobre 2. Bien, el número fraccionario 1/2, si lo calculo en forma decimal, es 0 entero 5 centésimos, perdón, 50 centésimos o 0 entero 5 décimos. Y equivale al 50% del total. Un cuarto, si lo transformo en número decimal, es 0 entero 25 centésimos, que significa el 25% del total. Es decir, que uno puede decir, no es lo habitual, si uno va a cortar una pizza y se dan una porción, dividirla en 4, en 5, en 6, y bueno, y va sabiendo los porcientos que vienen de ahí, o las partes que va consumiendo o que tiene a disposición de la pizza. Bien, veamos esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Y lo que en un cálculo nos digan, calcular el 2/3 de 12. Ese es un cálculo sencillo. Acá voy a hacer una pausa para que lo lean, para que, ayudados por el gráfico, ¿no?, lo puedan ver. El cálculo es fácil. Acá abajo lo tienen. Yo hago 2 por 12, 24, dividido 3, 8. Ese sería el cálculo. Acá está la explicación. De a 12 dividido 3 cuartos es 4, 4, 4. Esto da 12, ¿no? Son 3 porciones de un 12. Si tomo 2, bueno, 4 más 4 es 8. Esto es la explicación, que a veces facilita entender, porque parece que uno le dan todo de memoria. Pero el cálculo es muy fácil acá. 2/3 de algo es ese algo por 2/3. Bueno, acá tienen otro ejemplo. La diferencia de este ejemplo, esto se usa mucho en química, ¿viste?, para calcular soluciones. O en pintura, para calcular proporciones entre los colores, donde yo debo calcular una porción que no conozco. Es decir, yo tengo la proporción 3 rojas a 1 blanca, y cuando aumento acá a 9 bolitas, o sea, quiero mantener la misma relación, que cada 3 rojas haya 1 blanca. Bueno, acá está hecho gráficamente, o sea, uno siempre en estos ejemplos tan sencillos puede agarrar la bola roja, las bolas blancas, y bueno, puede ir haciendo 1 a 3. Por cada bola blanca tiene que haber 3 rojas. ¿Cómo se calcula esto? Que puede ser uno de los tantos ejercicios o problemas que les pueden poner los profesores. 1/3, que era la relación, es igual a x dividido 9. ¿Por qué digo 9? Porque yo ahora quiero poner 9 bolitas rojas. Si dice que debo poner 18, hubiese sido dividido 18. Bueno, acá se despeja, acá hay que saber que este 9, que está acá dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 9 por 1, 9, dividido 3 es igual a 3. 3 bolitas blancas. Y mantuve esa proporción de 1/3. Interesante, ¿no? Muy bien. Esto también se puede hacer gráficamente para visualizar lo que está ocurriendo. Se llaman proporciones directas, cuando siempre con una proporción hay que tener
un número que es numerador y otro que es denominador, llamémoslo X y Y, ¿no? Que pueden ser variables de distintos cursos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mantener la proporción 1 a 5, cuando X valga 2, Y tiene que valer 10. Cuando X vale 3, tiene que valer 15. ¿Sí? Siempre se va a ir manteniendo esa constante, en este caso de 5, que es la proporcionalidad. Eso nos va a servir, esta fórmula, para calcular, si quieren despejar Y, ¿no? K por X va a ser el cálculo de Y cuando tengan un problema. O si son más atrevidos y quieren avanzar, es una función lineal que pasa por el origen, es una recta. Interesante. Una recta cuya pendiente, o sea, la inclinación de la recta, es la constante de proporcionalidad. Veamos este ejemplo muy práctico de los ejercicios que nos pueden evaluar, que es el precio por kilogramo de un cereal es de 400 unidades monetarias. UM entre paréntesis significa unidades monetarias. Ustedes pongan dólar, pesos, euros, lo que quieran, reales. ¿Cuál será el precio de 20 kilogramos? Y bueno, si uno maneja esta forma, puede decir 1 a 400 tiene que, porque un kilogramo sale 400 unidades monetarias, como 20 es a X. La X la pasa acá multiplicando y el 400 que está dividiendo lo pasa multiplicando. Entonces me salen 8000. Esta es una manera de, con la fórmula de proporciones, poder directamente resolver ejercicios. Hay docentes, hay alumnos que se siguen llevando mejor con la famosa y vieja regla de 3 simples. Vamos con otro caso. Cuando aumenta, por ejemplo, X, que van a ser pintores, y la otra disminuye, que son las horas. O sea, para pintar algo, si todos van supuestamente a la misma velocidad, un pintor tardaría 24 horas. 2, o sea, aumenté los pintores, baja la cantidad de horas. 12. 3 pintores tardarían 8. Y 4, 6. A medida que voy teniendo más pintores, menos horas de trabajo para terminar, ¿no?, esa tarea. Se llama proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque si aumenta una de las partes, la otra disminuye. Si aumentan los pintores, disminuyen las horas. Bien, acá tienen otra. Velocidad y tiempo, la van a usar mucho en física. Así que es interesante que ven, ¿no? O sea, a 30 kilómetros para recorrer cierto espacio de 120 kilómetros tardo 4 horas. 30 por 4, 120. A 40 hago 140 dividido 40, 3 horas. Y a medida que voy aumentando la velocidad, hago lo mismo. Ahora, el producto entre las horas empleadas y la velocidad siempre es lo mismo, que 120. ¿No? Esto es para acostumbrarse a las proporciones inversas. Obviamente que este gráfico, si hacemos un gráfico, no va a ser una recta. Acá tienen limpiar un terreno, que supongamos ahí está sucio, de 300 hectáreas. 2 hombres necesitan 5 días. ¿Cuánto tiempo emplearán? 10 hombres. Y bueno, 2 sobre 5, o sea, 2 hombres necesitan 5 días. Esta es la proporción. Un solo hombre va a tardar el doble, 1 sobre 10. ¿Y cuánto me piden? 10. Y 10 va a ser 1 sobre 10 por 10, que me da un día. O sea, es sencillo, no sé si lo ven, si no después en la clase presencial pregunten, pero es sencillo el manejo, ¿no? Y siempre me manejo con la proporción. Siempre me manejo en este caso con la proporción. La proporción inversa es una curva, ¿no?, que tiene esa forma. A medida que aumenta X, disminuye Y. Por eso esta curva se va acercando al eje
X. Algún día sabrán más adelante cómo se llaman esas curvas que se acercan a una recta pero nunca se tocan. Bien, y esta es la tabla. O sea, acá, ¿qué sirve esto? Esto sirve para calcular problemas a través de las fórmulas de proporciones, sin utilizar la fórmula o el razonamiento de la regla de 3 simple o compuesta, como quieran llamarla. Bueno, ahí les hago una manera para aquellos que... Porque esto que tiene, que hay el que aprendió por la regla de 3 directa o la compuesta, y le quedó formado esa matriz y como que incorporar otra cosa la hace arriesgar. Bueno, acá pueden ver, ¿no?, cómo se puede resolver con proporcional directa y cómo se puede resolver aplicando la fórmula. Ustedes deben escoger el camino que más ven sencillo para su manera de resolver. Bueno, esto también se puede usar mucho en triángulos. Por ejemplo, uno de los problemas más evaluados es si yo conozco, por ejemplo, la sombra de un árbol y la sombra de un poste conocido de 3 metros, porque las proporciones de la base de ambos respecto de la altura deben ser iguales, fácilmente, ven acá es 3 metros, x sobre 3 tiene que ser igual a 4 sobre 1,5 metros. Bueno, se saca rápidamente la altura. Esto lo usan mucho para si no querés de medir un poste o un árbol sin escalera, y bueno, si hay sol, porque necesitas la proyección de la sombra, lo podés hacer. Bueno, acá tienen otro que combina también los grados sexagesimales, porque se conoce el ángulo, y bueno, conociendo el ángulo, pero acá, bueno, hay que conocer esta proporción llamada, que es una identidad trigonométrica llamada tangente. O sea, yo para alumnos que conocen lo que se llama trigonometría.